alternative service with particular reference to Colombia. Entonces yo voy a hablar sobre los estándares internacionales sobre la objeción de conciencia y sobre el servicio alternativo en cuanto a su referencia a su aplicación acá en Colombia. And the issue of conscientious objection to military service is addressed within the United Nations human rights system in a number of different ways. Y estos dos temas están referidas dentro de la legislación de las Naciones Unidas en numerosos puntos de diferentes maneras. Most notably is the case of the Human Rights Committee, which is the body that interprets the International Covenant on Civil and Political Rights. Sobre todo se toca en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es la que analiza o trabaja el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. And it considers individual cases, but also all states who are parties to the covenant have to report to the committee. And so it considers conscientious objection when the states report, as well as with any individual complaints. Okay, we'll do. Entonces, este Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibe casos de individuos objetores cuyos derechos han sido violados y también revisa el estado de todos los países miembros de las Naciones Unidas. And the committee also produces what it calls general comments. Y el comité también produce lo que son llamados comentarios generales, In which it looks at individual articles of the covenant. donde revisa artículos individuos del pacto. And for this purpose, the two most significant are its general comment 22 on Article 18. En cuanto a objeción de conciencia, los más importantes es el comentario número 18 sobre el artículo 22. Which is Al revés, perdón, el artículo 22, comentario 18. Which covers the right to freedom of thought, conscience and religion. Que cubre el derecho a la libertad de pensamiento, religión. And general comment number 32. Y también el comentario general número 32. On Article 14. Sobre el artículo 14. Which is the right to equality before courts and tribunals and to fair trial. Que concierne el derecho a la igualdad ante las cortes y tribunales. The United Nations Human Rights Council, which is the intergovernmental body of the UN, y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es un cuerpo intergubernamental, also has considered conscientious objection to military service. También ha tratado el tema de la objeción de conciencia al servicio militar. Having adopted a resolution in September of this year. Y han adoptado una resolución en septiembre de este año. And its special procedures. Y también los procedimientos especiales. Have considered conscientious objection. In particular, the working group on arbitrary detention. También han tratado el tema de la objeción de conciencia a través de un grupo de trabajo sobre detención arbitraria. And the special rapporteur on freedom of religion and belief. Y el consejero especial sobre libertad de religión y pensamiento. Relator especial sobre libertad de conciencia y creencia. And finally, in the general scheme of the United Nations, every state also goes through a universal periodic review process. Y ya hablando del sistema más general de las Naciones Unidas, cada país miembro de las Naciones Unidas tiene que pasar por el examen periódico universal de su situación de derechos humanos. In which states make recommendations to the state under review. Y en ese proceso del examen periódico universal de derechos humanos, cualquier país miembro puede hacer recomendaciones o preguntas al país que está siendo examinado. And all of these are directly relevant
to conscientious objection in Colombia. Entonces, cada uno de esos espacios de las Naciones Unidas concierne el tema de la objeción de conciencia en Colombia. Colombia is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights. Colombia es signataria del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos And to the first optional protocol, which enables individual complaints to be made about violations of the covenant. y también es signataria del primer protocolo opcional que For individual complaints. que es donde cualquier individuo puede hacer una queja frente a ese espacio. The Human Rights Committee, which is the body overseeing the covenant, El Comité de Derechos Humanos, que es el cuerpo que vigila ese pacto, took up the lack of recognition of conscientious objection in Colombia in 2004. Ese comité empezó a trabajar el tema de la falta del derecho a la objeción de conciencia en Colombia a partir del año 2004. And came back to it again in 2010, Y volvieron a tratar el tema en el año 2010, when it welcomed the Constitutional Court decision of 2009 en el 2010 ellos dijeron que estaban felices o contentos con la decisión de la Corte Constitucional del 2009, but pointed out that the state should, without delay, pero dijeron que el Estado colombiano debería sin demora adopt legislation recognizing and regulating conscientious objection, deberían adoptar una legislación colombiana que reconociera y que regulara el derecho a la objeción de conciencia, so as to provide the option of alternative service y así proveer la posibilidad de un servicio alternativo without the choice of that option entailing punitive effects, sin que ésta fuera de un carácter punitivo, and should review the practice of roundups. y que además deberían revisar la práctica de las batidas. This had also been taken up in the Universal Periodic Review. El tema de la objeción de conciencia y las batidas también había sido revisado en el examen periódico universal de Colombia, When Slovenia recommended to Colombia that it should recognize conscientious objection and provide in the same way as the Human Rights Committee had said. cuando en ese proceso el país de Eslovenia habló con Colombia y dijo que también deberían tratar el tema de la objeción de conciencia, que básicamente estaban de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. The UN Working Group on Arbitrary Detention visited Colombia in 2008. Y luego el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria visitaron a Colombia, tuvieron una misión a Colombia en el 2008. And during that mission and in its report, it speaks specifically about the batidas, Y durante su misión y el informe que presentaron después, hablaron de las batidas and about conscientious objection to military service. y sobre la objeción de conciencia del servicio militar. And it has also taken up individual cases of those who were recruited forcibly. Y también han trabajado casos individuales de jóvenes que han sido reclutados forzosamente aquí en Colombia. And it found that this process, both for conscientious objectors specifically and more generally the forced recruitment, was contrary to Articles 9 and 18 of the Covenant on Civil and Political Rights. Y determinaron que el proceso o el acceso al derecho de objeción de conciencia para los individuos acá en Colombia está en violación a los artículos 9 y 18 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. So if we now look more generally about how is conscientious objection considered within this human rights system. Entonces ahora quiero hablar un poco sobre la concepción de la objeción de conciencia dentro del sistema de Naciones Unidas. Both the Human Rights Committee
and the Human Rights Council Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU have recognized that conscientious objection to military service as part of the right to freedom of thought, conscience and religion. han reconocido el derecho de objeción de conciencia al servicio militar como parte del derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión, which is protected under both the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant. que está garantizado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional. The Human Rights Committee considers that the right to conscientious objection to military service is inherent in the right to freedom of thought, conscience and religion. Y el Comité de Derechos Humanos considera que el derecho a la objeción de conciencia es inherente, está incluido dentro del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. It entitles any individual to exemption from compulsory military service Y que eso da el derecho a tener una exención, a no estar obligado al servicio militar obligatorio, if the latter cannot be reconciled with the individual's religion or beliefs. si el servicio militar no se puede reconciliar con las creencias del individuo. And that the right must not be impaired by coercion. Y que ese derecho no se le puede quitar a través de la coerción. And it's taken a number of cases from different countries in which it's found a violation of Article 18 of the Covenant when there is no provision for conscientious objection. Y entonces el Comité de Derechos Humanos ha trabajado varios casos individuales de varios países donde han visto esa violación del artículo 18 del Pacto Internacional. What is very important for the Human Rights Committee's interpretation Lo que es muy importante para la interpretación del Comité de Derechos Humanos es lo siguiente. in finding that this is inherent in the right to freedom of thought, conscience and religion, Para que ellos llegaran a una determinación de que ese derecho es un derecho inherente, is that it is clear that it can be based on religion, or other belief, or on conscience. es que ellos determinan que la posición de objeción de conciencia se puede determinar por una creencia religiosa o de conciencia. And in its general comment on Article 18, Y en su comentario general sobre el artículo 18, it said that Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, ellos dicen que el artículo 18 protege creencias teístas, no teístas y ateístas. and it's not limited in its application to traditional religions, Y que no se limita solamente a una aplicación a religiones tradicionales o conocidas, or to religions and beliefs with institutional characteristics o a religiones o creencias de carácter institucional, or practices analogous to those of traditional religions. o a prácticas análogas a prácticas de personas dentro de prácticas religiosas tradicionales. And it's specifically addressed this issue in some of its concluding observations to states when they've reported to it. Y ellos han tratado ese tema en su revisión a ciertos estados en particular. For example, in the one instance, it stressed that alternative service arrangements should be accessible to all conscientious objectors without discrimination as to the nature of the beliefs, religious or non-religious beliefs grounded in conscience, justifying the objection. Por ejemplo, a un país ellos determinaron o enfatizaron que el servicio alternativo tiene que ser accesible a toda persona, a todo objetor de conciencia, sin discriminar la naturaleza de sus creencias, sean religiosas o no religiosas. And similarly, in a group of cases from the Republic of Korea, Y de igual manera trataron todo un grupo de casos individuales del país de Corea,
where some of the objectors came from traditional religions, some were Buddhist, some were non-religious, pacifist objectors. Y en ese grupo de objetores, habían objetores de corte tradicional, de religiones establecidas en Corea como el budismo, pero también otros objetores que sus creencias no provenían de religiones institucionales conocidas. The Human Rights Committee found that their conviction and prison sentencing amounted to an infringement of their freedom of conscience. Y el comité entonces determinó que para ese grupo de objetores que habían sido condenados y estaban pagando cárcel, de hecho, por eso, que eso había sido una violación a su derecho de conciencia. In addition to being a violation of their freedom of religion or belief. Y que también era una violación a su libertad de religión y creencia. And this broad definition of who can be a conscientious objector is recognized also in this recent Human Rights Council resolution. Y esa definición muy amplia de quién puede ser objetor de conciencia también lo trató el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 2417. Which recognized that it can derive from principles and reasons of conscience, including profound convictions arising from religious, ethical, humanitarian or similar motives. Ellos en esa resolución 2417 reconocen que el derecho a la objeción de conciencia del servicio militar puede provenir de principios y razones de conciencia que vienen de convicciones, sean religiosas, éticas, humanitarias o similares. Important as well is that both the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant on Civil and Political Rights También es importante notar que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos recognize the right to change one's religion or belief. Ambos reconocen el derecho que uno tiene de cambiar de religión o pensamiento. And so it's clear that one can become a conscientious objector, dejando claro que uno puede convertirse en objetor de conciencia, even after agreeing to undertake compulsory military service or indeed volunteering as a professional soldier. aún después de haber aceptado un servicio militar, incluso de haber optado ser soldado profesional. And this again was recognized by the Human Rights Council in its resolution. Y eso fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución, When they said persons performing military service may develop conscientious objections. cuando ellos dijeron personas que están en su servicio militar pueden desarrollar una objeción de conciencia. And so it's clear that in any arrangements for conscientious objectors, this cannot prevent an application after joining the armed forces. Entonces eso deja claro que en la legislación sobre objeción de conciencia o para los objetores de conciencia no puede excluir a personas que ya están haciendo servicio militar. Or even after completion of military service. O incluso para personas que ya han terminado su servicio militar. For example, by those listed as reservists, Por ejemplo, personas que están considerados como reservistas or subject to further call-up or training. o personas que podrían ser llamados en un futuro a un servicio o entrenamiento militar. One of the issues that often comes up is how you decide whether someone is a conscientious objector. Uno de los temas que muchas veces surge es cómo se decide quién es o no es objetor de conciencia. And the United Nations has also given consideration to this issue. Y las Naciones Unidas también han tratado ese tema. The Human Rights Council, in its resolution, welcomed the fact that some states accept claims of conscientious objection as valid without inquiry. El Consejo de Derechos Humanos agradeció el hecho de que en algunos países aceptan una solicitud de objeción de conciencia sin investigarlo, sin cuestionar. But if there is to be an inquiry,
then it must be undertaken by an independent and impartial decision-making body. Y han dicho que si va a haber algún tipo de cuestionamiento o investigación, esta tiene que ser hecho por un cuerpo, por un grupo imparcial. And the Human Rights Committee has made clear that this means under the control of civilian authorities. Y el Comité de Derechos Humanos ha dejado claro que este proceso tiene que estar bajo el control de autoridades civiles And not of the Ministry of Defense. y no bajo el control del Ministerio de Defensa. Because in most situations the question of conscientious objection comes up where there's compulsory military service. El tema de objeción de conciencia surge en la mayoría de los casos en países donde el servicio militar es obligatorio. Many states insist that those recognized as conscientious objectors do an alternative service. Y en muchos de estos países, los países o los estados exigen que el objetor de conciencia haga un servicio alternativo. And the United Nations recognizes that such service is not required by international law. Y las Naciones Unidas reconocen que un servicio alternativo no es obligatorio, no es una exigencia para la objeción de conciencia. But equally, it is not prohibited. Pero tampoco la legislación internacional lo prohíbe. But that it must be compatible with the reasons for the objection. Pero de haber un servicio alternativo, esta tiene que ser compatible con las razones de la objeción de conciencia. And of a civilian character, Y que el servicio alternativo tiene que tener un carácter civil, in the public interest, que sea para el bien común and not of a punitive nature. y que no tenga una naturaleza punitiva o de castigo. And the Human Rights Committee has been even more explicit in saying that it must be outside of the military sphere and not under military command. Y el Comité de Derechos Humanos ha sido aún más explícito, aún más claro, diciendo que ese servicio alternativo tiene que estar completamente por fuera de la esfera militar y no puede estar bajo un control del Ministerio de Defensa o militares. And that it must be of a real service to the community. Y que tiene que ser un servicio que realmente preste un servicio para el bien de la comunidad. And compatible with respect for human rights. Y compatible con el respeto a los derechos humanos. The prohibition on it being punitive La prohibición de que sea un servicio punitivo, de carácter punitivo, covers not only the length of alternative service, cubre tanto el término, el tiempo que tenga que prestar el servicio alternativo, but also the type of service and conditions under which it is served. y también el tipo de servicio y las condiciones bajo las cuales el objetor la hace. The question of length is one that comes up very often. La pregunta del tiempo de ese servicio alternativo es una pregunta que surge mucho. And the Human Rights Committee has reached a position consistently now Y el Comité de Derechos Humanos ha llegado a una posición consistente that since you may not discriminate against anyone because they're a conscientious objector, que dice ya que no se puede discriminar en contra de un objetor de conciencia, in principle, the length of any alternative service should be the same as the length of military service. entonces en principio el tiempo de un servicio alternativo, la duración del servicio alternativo debe ser la misma del servicio militar. Although they recognize that there could be some difference in the particular case, for example, if a special training is required in order to do that service. Aunque reconocen que podría haber alguna pequeña variación en esa determinación si el servicio alternativo requiere de algún entrenamiento especial. And the question of not discriminating against conscientious objectors has other aspects. Y hay otros aspectos en cuanto a ese tema de no discriminar en contra de objetores de conciencia. So it's clear you can't discriminate between conscientious objectors
because of the basis of the nature of their particular beliefs. Entonces ya hemos determinado que no se puede discriminar entre diferentes objetores por la naturaleza de su objeción. You can't discriminate in relation to the length and conditions of alternative service. Tampoco se puede discriminar en cuanto a la duración de su servicio alternativo. Nor can you discriminate against conscientious objectors in relation to any economic, social, cultural, civil or political rights. Tampoco se puede discriminar a los objetores de conciencia con base en su situación económica, social, cultural, civil o sus derechos políticos. Because they have not done military service. Por el hecho de que no hayan hecho servicio militar. So this is very important in relation to the issues about the libretto militar. Y esto es muy importante aquí en Colombia en cuanto a la libreta militar y los derechos que eso le da a un ciudadano. Again, the UN recognizes that people cannot claim their rights if they do not know about them. Las Naciones Unidas también reconocen que una persona no puede ejercer un derecho si no la conoce. And so, in this context, they've made clear that information about conscientious objection and how to claim it should be provided to all affected by military service. Entonces han dicho que en el caso de Colombia o países donde todavía no está muy claro el proceso de objeción de conciencia, es una obligación del Estado proveer información sobre objeción de conciencia, sobre el derecho y sobre el proceso para ejercer ese derecho a toda persona que podría tener que hacer un servicio militar. And so that would apply not only to first-time conscripts, but for those who are already in the armed forces or subsequently. Entonces eso aplicaría aquí en Colombia no solamente para jóvenes que podrían ser reclutados, sino también a toda persona que ya está dentro de las Fuerzas Armadas o haciendo un servicio militar. And just very briefly, I'll touch on the question of punishment of unrecognized conscientious objectors. Y ya para finalizar quisiera tocar el tema del castigo a personas que no han sido reconocidos como objetores de conciencia. And the United Nations is very clear that conscientious objectors should not be imprisoned for their refusal to do military service. Las Naciones Unidas han sido muy claras en que objetores de conciencia no pueden ser encarcelados o privados de su libertad por su rechazo al servicio militar. And that they should not be subjected to repeated punishment because a continued refusal to undertake military service constitutes the same offense. Y que tampoco un objetor o una objetora de conciencia tampoco puede ser sometido a un castigo repetido si una y otra vez se niega a prestar su servicio militar, lo que sería castigar una misma ofensa una y otra vez. And is therefore contrary to the legal principle ne bis in idem and Article 14 of the Covenant. Porque esto iría en contra del principio de derecho internacional ne bis in idem que está en el artículo 14 del Pacto Internacional. And it also amounts to an attempt to coerce someone to change their religion or beliefs. And so it's also contrary to Article 18 of the Covenant. Y las Naciones Unidas también lo considera como una violación al artículo 18, a la libertad de conciencia, porque considera ese castigo como un intento de coercionar un cambio en el pensamiento o la conciencia de una persona. So to conclude, the international standards are very clear and address all aspects of the situation as it currently stands in Colombia. And the important thing is to work to see how to actually bring those standards into reality here. Entonces, en conclusión, los estándares internacionales son muy claros en prácticamente todos los temas que tienen que ver con la objeción de conciencia en Colombia. La pregunta es cómo lograr que Colombia reconozca o se tenga aquí en Colombia todos esos estándares internacionales. Thank you very much. Muchas gracias.